¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Sosimo, buenos días. Saludos a todo el equipo de Contralínea del auditorio. Héctor, pues hoy nos informas acerca de este recrudecimiento de la violencia en zonas de por sí ya con altos índices de conflictividad, como el caso de Yemen, otra vez allá en Oriente Medio, porque resulta que, pues en las últimas horas, el día de ayer, Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon Yemen. Así es, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques aéreos en contra de los rebeldes hutíes en Yemen como respuesta a diversos ataques contra buques vinculados a Israel en el Mar Rojo. Los bombardeos contra objetivos hutíes respaldados por Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos, pues intensifican todo este conflicto que ya existe en Medio Oriente. En la información más reciente se habla de ataques a objetivos militares, incluidos centros logísticos, sistemas de defensa aérea, almacenes de armas y sitios de lanzamiento. Fuentes yemeníes aseguran que los bombardeos alcanzaron objetivos inclusive dentro de la capital Sanaa y la costa oeste del país árabe. Tras los bombardeos de la madrugada, donde presuntamente participaron buques de superficie, un submarino y varios aviones, los rebeldes hutíes amenazaron con realizar más ataques a barcos vinculados a Israel. Por el momento, Estados Unidos dice que no tiene planeado enviar más tropas a Medio Oriente y el Reino Unido, por su parte, asegura que no prevé lanzar más ataques de forma inmediata. Sin embargo, parece cuestión de tiempo para que esta guerra escale dentro de la zona. Así es, Héctor, hemos visto pues ya bombardeos a otros países que no fuera, digamos, de la zona de Palestina, claro, en la misma región de Oriente Medio. Nos das cuenta de este bombardeo a Yemen. También ya nos has comentado en otras entregas del bombardeo que en su momento se ejecutó por Israel en contra de la capital del Líbano, allá en Beirut. Y sabemos que, bueno, pues hay mucha conflictividad, por ejemplo, con respecto de Irán y que pues sería muy complicado que se extendiera el conflicto porque después tratar de resolverlo, de apagar el fuego va a ser muy, muy difícil, muy complicado y hay que recordar que se podrían involucrar pues países que cuentan con incluso armas nucleares. Veremos en qué, cómo sigue este asunto, pero me parece, Héctor, que lo que tendrían que estar generando la comunidad internacional, pues serían condiciones de paz para que ya no hubiera ningún tipo de agresiones, particularmente ahí en Palestina, y no generando otro tipo de ataques en otros países. Y Héctor, también nos comentas acerca de este juicio al que ha sido llevado Israel ante estos embates en contra de Palestina, un genocidio, como lo ha considerado Sudáfrica, quien es el país que acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, acusó a Sudáfrica de violar la Convención sobre Genocidio y aseguró que no hay fundamento para las reclamaciones en contra de su gobierno. Todo esto durante la primera audiencia en el procedimiento contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya de los Países Bajos. El equipo legal israelí calificó de asombrosa la petición de Sudáfrica para imponer medidas cautelares que incluyan la suspensión inmediata de las actividades militares en Gaza. El equipo de abogados de Israel se defendió alegando pues que esta acusación viene de un estado que no forma parte en el conflicto y presenta una solicitud de medidas cautelares que requieren la suspensión unilateral de las operaciones militares por parte de una sola parte en el conflicto, dejando a la otra en libertad de continuar los ataques. Tal Becker, uno de los principales abogados de Israel ante la Corte de La Haya, aseguró que Sudáfrica presentó una imagen distorsionada del caso y no refleja la realidad del conflicto
en la Franja de Gaza. Ante las acusaciones por genocidio, Israel solicitó al tribunal que rechace la demanda de Sudáfrica porque paraliza la ofensiva en Gaza y esto ayudaría a Hamas a ganar tiempo y reagruparse. Así es, Héctor, pues interesante escuchar la posición de Israel, por precaria que ésta sea. Por supuesto que es importante tener la posición de Israel ante este hecho, pero me parece que ha perdido ante la propia opinión pública ya el discurso sobre esta guerra, cómo quitarse el carácter de Estado genocida cuando los bombardeos son contra población civil, cuando son indiscriminados en unidades habitacionales y cuando la mayoría de quienes están muriendo pues son precisamente niños, niñas y bebés. Impresionante, decíamos, también incluso la precariedad de argumentos del propio Israel diciendo que es que lo está acusando un país que no es parte del conflicto. Pues imaginemos si es que necesitáramos como humanidad que ser parte de un conflicto para poder señalar o denunciar cuando ocurre algún genocidio en alguna parte del mundo. Y Héctor, también nos hablas de otro tema que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con el propio cambio climático y los problemas, tanto ambientales como sociales, que está generando. Y esto, pues, no solamente estará generando este tipo de problemas en los países que están siendo saqueados por sus recursos naturales, muchos de ellos en vías de desarrollo, sino incluso también en los países industrializados o altamente desarrollados, como es en Europa, donde nos informas de una escasez de agua. El calentamiento global está generando que las capas de nieve que se localizan en zonas como Europa se derritan, amenazando así el suministro de agua del continente. Un estudio publicado esta semana en la revista Nature demuestra que las cuencas fluviales están al borde de una rápida disminución de la nieve provocadas por este cambio climático. En la investigación se llegó a la conclusión de que en las zonas donde la temperatura media invernal es superior a -8 grados centígrados, la nieve tiende a derretirse y esto está sucediendo cada vez más frecuente por el calentamiento global. El manto nivoso primaveral, que fue digamos, este caso de estudio, es fundamental para suministrar agua potable y de riego a miles de millones de personas. Sin embargo, es el más afectado por este cambio climático. Europa y Estados Unidos son los más afectados por la pérdida de nieve en primavera, según este informe. Tras los hallazgos del estudio, los científicos aseguran que el humano es el responsable de la disminución del manto nivoso en docenas de cuencas fluviales en todo el hemisferio norte, lo que pone en riesgo así un elemento vital para la vida en el planeta, que es el agua. Así es, Héctor. Pues la verdad es que esta situación tan complicada en la que como humanidad hemos puesto al propio planeta, pues no se dejará sentir en el largo plazo. Prácticamente es en el mediano y muchos de los efectos serán incluso en el propio corto plazo. Recordar que incluso aquí en México, pues los últimos glaciares que había en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl, pues también ya han sido, pues ya prácticamente se derritieron. Allá hay sendas placas de la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo memoria de que ahí hubo glaciares y que pues la humanidad tendría que detenerse para reflexionar sobre el propio modelo económico, es decir, de producción, distribución y consumo que hay en el planeta y que ha generado pues ya una destrucción que parece no tiene freno. Pues Héctor, a reserva de que quieras comentar algo más, pues agradecemos mucho esta información que nos has ofrecido el día de hoy. Gracias, Sósimo. Pues seguimos muy pendientes con todo esto que está pasando en la Corte Internacional de La Haya y les mando saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio. Nos vemos en una próxima emisión. Buenos días.